Una dificultad que suele aparecer en consulta con cierta frecuencia es sentir una falta de confianza a la hora de expresarnos, bien sea con la pareja, en un entorno social o ocurre especialmente en reuniones de trabajo, por ejemplo. Ahora, esta falta de confianza no es necesariamente en los demás, sino en uno mismo. Estamos rumiando qué digo, cómo lo digo, y luego rumiamos aún más lo que dije, lo que no dije, por qué no lo dije o cómo se habrán tomado los demás lo que dije, cómo debería haberlo dicho. Esta es una dificultad que nos causa malestar, nos causa una sensación de angustia y también de desconexión con los demás, como si no pudiéramos, conectar con el otro y nos sentimos más aislados, con lo cual es una dificultad psicológica y ante todo emocional. La solución no pasa por ver cómo nos comunicamos para conectar, porque esto sería, como siempre, lo superficial. La solución pasa por entender por qué nos pasa esto y antes de trabajar con la comunicación, que eso puede ser bastante sencillo, trabajar con esas causas y poderlas cambiar. Ahora bien, ¿qué nos causa esto? Son dos factores. Del primero solemos hablar a menudo y del segundo no tanto, o casi nunca. El primer factor es una cuestión de gestión de emociones, ¿vale? De cómo estamos gestionando esos miedos o inseguridades que aparecen en esta dificultad. Pero el segundo factor es una falta de aceptación de nuestras características naturales. Esto tiene mucho que ver con la introversión. No porque una persona introvertida no pueda conectar, pueda hacerlo perfectamente, sino porque ante una falta de aceptación de cómo nosotros hacemos las cosas, estamos durante mucho tiempo fingiendo, intentando sobreexigirnos para comunicarnos de otra forma que no nos corresponde. De esto segundo no se suele hablar y hoy día en un mundo con tanta desinformación y con, tanto mensaje de puedes superar tus miedos o etcétera, ¿no? Al final esto nos causa una mayor desconexión con lo más importante, con quiénes somos y cuál es nuestra forma adecuada de comunicarnos, ¿vale? Puede ser que si esto te ocurre a ti o a alguna persona que conoces, sea por el primer motivo o por el segundo o por lo que habitualmente yo veo en consulta, una combinación de ambas cosas. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Primero vemos el primer motivo y después vemos el segundo. El primer motivo, como te dije, es una cuestión muy relacionada con la gestión de emociones. Tenemos dificultad, una falta de confianza, que si te das cuenta sería una especie de sinónimo de miedos, inseguridades, en relación a cómo nos expresamos, porque no tenemos el enfoque en el mensaje, en lo que queremos transmitir. Cuando tenemos ese enfoque ya es todo mucho más espontáneo, sino que tenemos el enfoque en el otro. ¿Qué va a pensar? ¿Qué no va a pensar? ¿Cómo se lo va a tomar? ¿Qué efecto voy a tener en él? Y es cierto que esto ocurre, que nos condicionamos los unos a los otros, pero son factores totalmente incontrolables. ¿Cuándo estamos pendientes de factores incontrolables? Cuando estamos en un estado de alerta. ¿Qué es en un estado de alerta? Miedo e inseguridad. ¿Es un problema el miedo y la inseguridad? No. El miedo y la inseguridad son positivos y nos sirven para muchas cosas. El problema es cómo entendemos y gestionamos ese miedo e inseguridad con nuestro propio comportamiento. Recuerda, esto de la inteligencia emocional nos sirve un poco para generar curiosidad, pero realmente no hay personas más inteligentes que otras en un sentido emocional. Esto es un mito. Siempre lo digo, si el famoso autor del libro Inteligencia Emocional lo hubiera titulado Gestión Emocional, pues lo hubieran comprado 5 personas. El término inteligencia nos resulta llamativo, pero ni siquiera podemos definir qué es la inteligencia como para entrar en un ámbito emocional, sino que el ser humano, todos somos emocionales y en función de nuestro carácter gestionamos nuestras emociones de una forma u otra y a veces hay situaciones en nuestra vida complicadas que puede que ocurran en la pareja y nos condicionan en el trabajo o que ocurran en el trabajo y nos condicionan en otras áreas, que nos va dejando un aprendizaje, una forma de gestionar ese miedo
Y esa inseguridad que no nos funciona. Nos hace estar en alerta y nos hace estar pendientes de factores externos que no podemos controlar. De ahí la rumiación, de ahí estar al tanto de todo, que me expreso, cuando no me expreso, cuando la comunicación funciona ante todo si es espontánea. ¿Cómo podemos resolver esto? Primero tenemos que ver cómo estamos entendiendo y gestionando nuestras emociones ahora. Y puede ser con pequeños comportamientos, con pequeños detalles, y luego, una vez profundizamos y lo vemos claro, cómo lo podemos ir cambiando. Esto lo hacemos ante todo con un plan de acción y teniendo ante todo muchísima conciencia de cómo nos condicionan todas las parcelas, en la comunicación, en la autoestima, en nuestro sistema de creencias sobre nosotros y sobre el otro, etc. Vamos con el segundo factor, y es que este problema, no absolutamente, pero sí generalmente, condiciona más a personas introvertidas. ¿Por qué? Porque las personas introvertidas tienen más problemas para comunicarse, porque no confían en sí mismos o en sí mismas, porque la introversión es timidez. No. Todo lo que te acabo de decir son mitos que tenemos que derribar. La introversión no es timidez. De hecho, y esto lo suelo decir en consulta y es difícil a veces entenderlo, existen personas extravertidas y tímidas. No tiene que ver. La introversión es una forma de procesar la información diferente, mientras que la persona extravertida busca más estímulos fuera. La persona introvertida ya está más estimulada por sus propios pensamientos. Es una persona más analítica, más de causa y efecto, profundiza más. Por lo tanto, lugares muy estimulantes les resultan un poquito más agotadores. Esto es algo que deriva de una cuestión de actividad neurológica, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ambas personas, introvertidas, más extravertidas, son sociables, pero un entorno social es un entorno un poquito agotador. Y como desde que somos niños y niñas se nos condiciona un poco a como que ese perfil extravertido es más exitoso, es más líder, etc., uno puede ser que con el tiempo no acepte las características fundamentales de su personalidad y se va esforzando, muchas veces sin darse cuenta, a tratar de comunicarse como una persona extravertida. Cuando esto no funciona así, la persona introvertida sí se comunica de forma espontánea, pero tiene que tener enfoque en el mensaje, debe intentar hacerlo en primer lugar, buscar contextos que les resulten más favorables. Pues hay personas introvertidas que han pasado en consulta y me dicen: Rubén, es que cuando hay 20 personas no me puedo comunicar. Bueno, es que quizás no debas comunicarte. Si estás con 20 personas y no es para ti el mejor entorno, no pasa nada. Quizá tu comunicación fluye más en entornos de 4 o 5. Y esto habitualmente ocurre así. Pero si estamos con 20 y decimos: anda, los 4 extrovertidos que bien se expresan y yo estoy aquí con un perfil más pasivo, asimilando información, así es como funciona tu forma de procesar la información. Cuando existe una falta de aceptación y de adaptación a nuestro propio perfil, nos generamos más miedo, más inseguridad y más angustia. Por eso te decía al principio que todos estos mensajes de supera todos tus miedos, puedes socializar, puedes romper tus límites, pues son mensajes superficiales que realmente nos llevan a una mayor falta de adaptación y de aceptación de uno mismo y nos causan más problemas psicológicos y emocionales con el tiempo. Así que esto es un poco como una comida nutritiva y orgánica y fisiológicamente adaptada para tu organismo o comida rápida. Tú decides, pero si tienes esta dificultad, huye de todos estos mensajes. La solución global, tanto si es factor 1 como 2, como probablemente una combinación de ambos, está en autoconocimiento, ir en serio, ver cómo lo estamos gestionando, cómo pudiera ser diferente, trabajar con todas las partes de la personalidad y sobre todo hacerlo con muchísimo y un absoluto, mejor dicho, respeto hacia uno mismo, hacia cómo podemos hacer las cosas de tal forma que podamos expresarnos, podamos conectar con el otro, pero desde quienes somos, desde nuestro estilo o mejor forma de hacerlo. Espero que este vídeo te haya ayudado. Cualquier necesidad que tengas al respecto, recuerda, en empoderamientohumano.com me puedes consultar, me puedes enviar un mensaje o agendar una primera sesión. Por si esta dificultad tú sientes que te condiciona demasiado, ver cómo la podemos solucionar con un proceso de cambio o terapia, donde te acompaño cada día sin límite de consulta
para que lo podamos trabajar todo de forma profunda y práctica. Si estás viendo este vídeo porque estás en YouTube, pues recuerda, si te suscribes es gratis, recibes los siguientes vídeos y puede ser que algunos de ellos encajen con la dificultad que tú tienes. Así que, insisto, suscribirse es gratis y ayudas también al canal a que pueda llegar a más personas que lo necesiten. Te envío muchos ánimos y nos vemos o en empoderamientohumano.com o en el próximo vídeo.